¿Cómo te va? Vamos Bien, a recibir a Mario Weinfeld, que es un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros, que ha venido hoy a Córdoba a presentar su libro. Así es. Mario Kirchner, el tipo que supo. Y llegás en un momento, en una fecha muy particular, porque mañana precisamente se están cumpliendo justamente 6 años de la muerte del expresidente, ¿no? Sí. Mario, bueno, vas a estar en la sede de la UPC esta tarde con la presentación formal, pero vamos haciendo un adelanto de lo que ha sido una recopilación de muchas charlas que has tenido. Vos tenías una relación muy particular desde tu función de periodista, ¿no es cierto? Digamos que eso es parte del texto del libro, que es un libro que contiene algo así como una especie de reseña histórica de todo lo que fue Néstor Kirchner en su, en su acción nacional, desde 2003, cuando llega a la presidencia, hasta 2010, cuando fallece. O sea, presidente, figura política del Frente de la Victoria un rato, diputado nacional y presidente de la UNASUR. Una parte relevante de esto son los diálogos que tuve yo con el entonces presidente Néstor Kirchner en función periodística. Lo traté bastante. No fui el periodista que más dialogó con él. Los periodistas espiamos esas cosas, quién habla, quién no habla, quién tiene más trato. No debe haber sido, pero tuve una relación habitual, tuve muchas conversaciones con él y parte de lo que relato está nutrido con el recuerdo y no la transcripción, por las conversaciones informales, pero sí una narrativa de lo que fueron esas conversaciones con el presidente Kirchner. Digamos que no está novelado el libro, estamos hablando de ensayo, un ensayo donde vos utilizás parte de esto. Digo, quienes te leemos habitualmente en el Página 12, en tus columnas, te hemos escuchado y te hemos seguido, digamos, sabemos de tu particular visión de la escena política nacional. Digo, también uno encuentra esto a partir del primer mandato o el único mandato que tuvo Néstor Kirchner como presidente, ¿no? Imaginamos. Así es, lo que vos decís, exacto. Trata de ser un ensayo, lo que se llama un ensayo libre, o sea, un texto situado en el tiempo, con mucha descripción o mucha entrada a lo que fueron las políticas públicas y los grandes problemas o desafíos políticos que presentó Kirchner. Quiero decir que acá se habla de la política laboral, del kirchnerismo, del canje de deuda, del endeudamiento con el Fondo Monetario, de la política de derechos humanos largamente, luego de algunas acciones que también se produjeron ante la presidencia de Cristina Kirchner en vida de Néstor Kirchner. Esto es la reestatización del sistema jubilatorio, la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios, conflicto con el campo, conflicto con Bloomberg, o sea, y está un poco desagregado en función de esos hechos. O sea, temáticamente hay un recorrido por una cantidad de hechos que va mezclado, porque uno trata de que el texto sea ameno, que la gente no se duerma antes de terminarlo, y entonces, bueno, mezclado con anécdotas, no solo de él, con pequeñas historias, recordando, historiando. Seguramente el trasfondo de alguna de las decisiones en torno a esos temas, ¿no? Tan fundamental. Digo, te escucho ahora mientras lo vas diciendo, ¿no? Ha pasado, es reciente, porque han pasado muy pocos años. Qué enorme cantidad de medidas tan profundas, ¿no? Que se produjeron después de una debacle política muy fuerte, política y social, digo, en el país, ¿no? Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas de ellas, criticarlas más o menos, realmente fue una presidencia transformadora en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Sí, hay dos cosas que lo que sí me gustaría remarcar. Primero, el título de mi libro es "Kirchner, el tipo que supo". ¿Qué quiero decir con que supo? Puede decir muchas cosas y sarcásticamente me puede decir algo en contra, que supo hacer tal cosa malo, es macanudo. Yo lo que quise decir que Kirchner supo desentrañar y enfrentar la crisis de 2001, que como vos decís es cercana y un poco se olvidada, Sí. La crisis de 2001 para mí, sin ninguna originalidad, ha tenido una hondura y una gravedad que a fuer de ligeramente superada nos olvidamos o las olvidamos. Mi impresión es que los argentinos somos muy adaptables a las circunstancias, inclusive a las muy difíciles, tenemos mucha capacidad para salir de ellas. Por ejemplo, las crisis. En materia laboral sabemos rebuscarnos, sabemos cambiar de trabajo, sabemos cambiar los hábitos nuestros. Y levantamos la vara muy rápidamente, ¿no? Porque los reclamos que hasta hace poco decíamos eran básicos, absolutamente, hoy ya es como que pasamos a otra cosa rápidamente. Claro, ¿no? Y eso para mi gusto está bien, pero a la vez está bien, o sea, es decir, cuando vos salís de la necesidad más primaria, pasás, digamos, del comedor comunitario a trabajar, es obvio que reclames otras cosas y está bien. Lo que pasa es que la sociedad cambia muy rápido y es muy difícil adaptarse. Mi impresión es que Kirchner supo hacer muy bien eso, y otra cosa que vos dijiste que me parece súper interesante es cuántas cosas hacía al mismo tiempo. Cuando uno repasa esto, que son cosas sabidas, pero con el tiempo te las olvidás. Yo decía, por ejemplo, en el año 2005,
Kirchner estaba cambiando la Corte Suprema, que es una jugada gigantesca. Sí. Estaba cambiando la legislación de derechos humanos, que es otra jugada gigantesca. Estaba haciendo el canje más grande de la historia universal en la magnitud de lo que se redujo a la deuda, y estaba enfrentando... Roberto Labaña en su con momento, Roberto Labaña, todo ese equipo, totalmente, con Roberto Labaña haciendo un canje que fue exitosísimo en términos de reducción de deuda, y al mismo tiempo se está enfrentando políticamente con Eduardo Duhalde en la elección que terminaron enfrentando a Cristina Kirchner y a Chiche Duhalde. Ahora uno dice, cualquiera de esas cosas vos tendrías que dedicarte a tiempo completo. Pues sí, bueno, tengo que hacer el canje de la deuda más grande de la historia universal con un país así chiquito y un Estado disminuido. Así, bueno, flaco, dedicate, con Kirchner, Labaña y el equipo, dedicate 30 horas por día. Y tenías que asumir un montón de desafíos al mismo tiempo. Un tipo muy pragmático. Reitero esto porque, bueno, los ánimos siempre son sensibles. Cuando hablamos de política, figuras tan fuertes como en el caso de Néstor Kirchner, digo, uno puede criticarlo o no, pero esto que vos estás planteando de que ser un tipo tan pragmático, enfrentar tantos problemas al mismo tiempo y además concretarlos, ¿no? Porque no fueron cuestiones que se empezaron a esbozar y que se concretaron muchos años después, decisiones que se tenían que tomar allí en el momento. Digo, no hubo muchos presidentes, ¿no?, con este ímpetu, además que había llegado debilitado porque fue toda una situación compleja donde él pierde la primera vuelta, después se baja menos, digamos, fue una cosa, no tenía esa legitimidad que le da una votación contundente como para enfrentar estos cambios. Sí, no, es todo eso. Es decir, Kirchner cuando llegó el Estado argentino estaba destruido. Las provincias emitían sus propias monedas en gran mayoría. La política estaba deslegitimada, la situación económica y social era catastrófica, y él mismo no lo conocían ni siquiera los que lo habían votado, porque la verdad que a Kirchner lo votaron un poco porque era el candidato del PJ en general, que podía ganar y qué sé yo, era el candidato de Duhalde y era el antagonista de Menem. O sea, el MAS fue elegido como mal menor. Bueno, todo eso, él tenía que reconstruir todo eso en un lapso muy corto, porque en democracia, si no te revalidás, no, ahora, ¿lo hizo todo perfecto? No. Inclusive lo hizo todo coherente, no, cometió errores y contradicciones, pero a la vez asumió grandes desafíos y lo que a uno le parece, yo tengo un juicio favorable, en promedio al gobierno de Néstor Kirchner. Esto no significa que yo tenga un juicio, ¿cómo decir?, homogéneo de todo lo que hizo. Ahora, lo que es impactante, me parece a mí, es cómo se pudo salir de la crisis y la claridad con que Kirchner atisbó algunos de los elementos, algunas de las ideas básicas que había que tener para sacar a Argentina de la catástrofe. Una muy básica era generar puestos de trabajo a lo loco. Y esto es muy grueso en la Argentina, es muy importante. Y con el tiempo, con el tiempo vos lo ves, con el tiempo todo el mundo decide que las cosas que se hicieron son sencillas. No lo son, que no son discutibles, sí lo fueron. Y después, insisto, un presidente que se tomó muy a pecho su función, que trabajaba 25 horas por día, no 24, volvía locos a sus colaboradores porque los llamaba a las 5 o 6 de la mañana para preguntarle. Al principio los ministros no sabían responder, después aprendieron rápido, porque entonces aprende rápido. Al principio lo llamaba a las 6 y media de la mañana y decía, ¿leíste lo que dice Clarín de hoy? Por supuesto, el ministro no lo había leído. Y bueno, eso significaba que el presidente sí lo había leído y los tenía moviendo. Entonces, una dinámica muy grande y un aprendizaje muy grande al cual él también se fue haciendo la idea de ver otras cosas. Pensemos, eso a veces uno no lo piensa, pero Kirchner fue intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz. No conocía el norte argentino. Había ido una vez, 2 veces en su vida. No lo y mucho menos lo conocía para dirigirlo, o sea, para gobernarlo y resolverlo. Había ido pocas veces. Casi no había viajado al exterior porque no le gustaba mucho. Y de repente fue una figura de la política regional y de repente tuvo que hacer política para todas las regiones argentinas. Los presidentes se capacitan en la función. Es decir, un poco mal dicho, los contribuyentes le pagamos para que aprenda. Pues así, porque nadie fue presidente antes de serlo. No es una profesión para la que se estudie específicamente. No, y vos decís, en realidad la condición de gobernador es la más parecida. Pero si vos empezás a pensar la dimensión de Santa Cruz, las características de Santa Cruz, y aún si fuera de otra provincia, más grande y más importante como Córdoba, por ejemplo. Bueno, Córdoba es una provincia grande, se parece más a la Argentina, si querés, pero igual no termina de serlo, digamos. Mario, muy interesante repasar lo que pasó en aquellos años, pero también conocer este perfil desde el punto de vista de un analista como vos. Una última, ¿qué reflexión, digo, saliendo ya un poquito del libro, ¿no? Han pasado pocos años, han pasado 2 gobiernos más de kirchnerismo, un cambio rotundo. Recién te hablaba de la fecha, mañana aniversario, pero ayer se cumplió 1 año de la elección donde ganaba Scioli en la primera vuelta, después de un cambio de signo político tan grande. ¿Cómo analizás el proceso de estos últimos años y lo que está pasando hoy? Mi impresión, sí, en un tema que daría
para un seminario que no voy a dar acá. Por supuesto, porque, apelando a tu síntesis. Sí, apelando. Mi impresión es que el kirchnerismo y los gobiernos kirchneristas pueden analizarse o sistematizarse en 3 etapas que más o menos pueden coincidir con los respectivos mandatos. Es decir, el cambio de gobierno, aunque sea dentro de una fuerza, algo significa y las épocas significan. Y mi impresión, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno formidable. Yo se lo dije ahí en ese momento, para mí el mejor gobierno de la Argentina después del primer gobierno de Perón que cambió la historia. Este es mi punto de vista, obviamente, pero así lo pienso. El primer gobierno de Cristina Kirchner fue un gobierno formidable para mí también, que llevó a institución muchas de las ideas generales sobre ese kirchnerismo. Y entonces decimos el fin de las AFJP, la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios, si querés, muchas leyes, muerte digna, en fin, ¿no? Es decir, muchas leyes súper importantes, o sea, con un gran marcado institucional y con un momento en que con la economía todavía tiraba. El tercer mandato, la economía fue más difícil, faltó la figura de Néstor Kirchner, nunca nadie sabe en qué proporción, pero en alguna seguro que falta, fue más difícil. Y en mi visión también desde el punto de vista más político, el kirchnerismo se esmeró y la presidenta se esmeró en que no se perdieran puestos de trabajo, que no hubiera despido. Un punto de comparación interesante con la situación actual. Pero hubo más dificultad en crear puestos de trabajo y a la vez el kirchnerismo prefirió afianzar su identidad y abroquelarse que buscar un marco de alianzas. Hubo algunos errores propios, obviamente, seguro, que llevaron después a perder la elección, ¿no? Como ocurrió el año pasado, ¿no? Siempre los hay. Como siempre los hay, sí. Bueno, la verdad que es interesantísimo y además tenerlo acá a Mario Weinfeld es para estar un rato largo, pero los tiempos son así, nos tenemos que ir. Mario, queda hecha la invitación seguramente para escucharte un rato más y para empezar a conocer lo que es el libro, para luego leerlo. Hoy a las 19 en la sede de UPC, ¿no es cierto? Sí. En Salta 140, allí en pleno centro de la ciudad, la presentación entonces del libro Kirchner, el tipo que supo.